Que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos, hermanas, que por esta vía pues nos comunicamos y que están pendientes de recibir estos videos en los que estamos continuando con la enseñanza de la palabra y tomando pues parte en la adoración de lo que nos corresponde como simiente de Dios, porque la adoración de los verdaderos adoradores es en espíritu y en verdad. Entonces, el Espíritu Santo, pues que está presente entre nosotros, es el que nos guía a toda verdad. Y esa verdad está en la palabra, en la promesa que Él nos dio, la palabra revelada, identificada y vindicada para esta hora. Reciban pues saludos de los hermanos que están afuera, los hermanos que están en Perú, nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos en Brasil, especialmente a nuestro hermano Yamil Ramírez, que les envía muchos saludos, nos hemos comunicado estos días, nuestro hermano Antonio Betancourt, nuestra hermana Rebeca Paredes, nuestro hermano Cheo Biondi, nuestro hermano Miguelito Biondi, nuestra hermana Marbelia, que se encuentra en México, y cada hermano y hermana pues que de alguna u otra manera mira estos videos y que son de bendición pues, para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, pues reciban saludos desde acá, desde Maturín, de su hermano David Calvo García, junto a mi amada esposa Manudé Azócar de Calvo, y nuestros hijos que están acá también con nosotros y que les envían muchos saludos. Saludo especial a nuestra hermana Ruth Biondi, que estuvo de cumpleaños el día 4 de febrero. Y bueno, reciba muchos saludos mi hermana Ruth. Comenzamos entonces a entrar en este tema hermoso que queremos traer hoy. Y se trata del mensaje reclamo de redención. Reclamo de redención, así hemos titulado en esta oportunidad, y quiero leer allí en el libro de los Romanos, el capítulo 8, el verso 10. El reclamo de redención. Dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 10, dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra, y este tema pues sigue en continuidad como lo que hemos venido trayendo sobre el aposento alto, sobre la manifestación del rapto, la resurrección y todas estas cosas. Recuerde que estamos entrando en cosas espirituales. El apóstol Pablo decía que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Así lo manifiesta allí pues en Romanos capítulo 8, expresando esa manera, esa forma de ver las escrituras de mucha gente que lo hacen de una manera carnal, cuando las cosas hay que discernirlas espiritualmente. Espiritualmente, porque Dios es espíritu. Entonces las promesas de Dios se manifiestan pues espiritualmente, y Dios obra en ese ámbito celestial, en ese ámbito eh, espiritual. Entonces, esos cuerpos mortales, nuestros cuerpos mortales, son vivificados por el Espíritu, y esa es la promesa. El Espíritu Santo es la promesa que Dios envió, es la promesa que vino para colocarnos en la posición de hijos de Dios, porque nacemos de ese Espíritu. Eso es lo que significa esa vivificación, esa resurrección de entre el denominacionalismo, de entre las cosas naturales, dentro de las cosas de la carne,
hay una vivificación real, genuina, que viene por el Espíritu. Tal como los que estaban allí en el aposento alto, ellos estaban esperando ese poder vivificador, porque eso fue lo que les dijo Jesús. Seréis investidos de poder de lo alto. Seréis investidos de ese poder. Y eso es esa vivificación. Así que ellos habían dejado atrás los ajos, las cebollas de Egipto, los ajos, las cebollas denominacionales. Ellos habían dejado eso atrás para entrar en la promesa, para entrar en promesa. Ellos habían dejado atrás todas estas cosas de la ley, todas esas interpretaciones de los escribas, todas estas cosas que los escribas habían interpretado, que ellos habían hecho, todas estas formas de explicar las cosas espirituales de Dios y lo hacían de manera carnal. Ellos habían dejado atrás todo eso. Entonces, cuando ellos dejaron atrás todo eso, ellos lo dejaron atrás porque vieron la promesa cumplida, porque vieron la venida del Mesías, porque vieron la resurrección del Señor, porque vieron el rapto cumplirse. Entonces ellos entraron a ese aposento alto, ellos entraron allí bajo esa expectativa de entrar en esa promesa, de llegar a la promesa genuina, que es el Espíritu Santo morando, habitando en ellos. Entonces vamos a citar a nuestro hermano Branham, el profeta de Dios, en el mensaje adopción, en el libro de adopción. Este es el mensaje. Efesios es paralelo a Josué. En la página 11, el párrafo 66, vea lo que dice el profeta acá, cuando hablando de Efesios que es paralelo a Josué, y Pablo comienza a hablarle a los efesios. Él dice: ahora él les está hablando a los cananitas espirituales, Israel, el Israel espiritual, quien ha poseído la tierra. Oh, ¿no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? ¿No están contentos de que han salido del desierto? Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo, hasta que ellos cruzaron a la tierra. Y cuando ellos cruzaron a la tierra, el maná cesó de caer. Entonces estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Vea, un paréntesis. Ese maná era el alimento de ángeles. Es decir, ese alimento venía a través del mensajero. En las edades, en el desierto, el maná venía a través del mensajero. Por eso era alimento de ángeles. Pero cuando ellos entraron a la tierra, ese alimento de ángeles cesó de caer. ¿Por qué? Porque ellos estaban maduros para comer directamente de la tierra de promesa. Correcto. Entonces, cuando ellos cruzaron a la tierra, el maná cesó de caer, dice el profeta. Entonces estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Ahora que ustedes ya no son bebés, ahora que ustedes no están deseando la leche no adulterada del Evangelio, que no tienen que ser mimados y dárseles palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia. Ahora que ustedes son cristianos verdaderos, completamente maduros, ahora ustedes están listos para comer alimento sólido. Ustedes están listos para entrar en algo, dijo él. Ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. O entraremos directamente en ello. Y ha estado escondido desde la fundación del mundo. Él dijo: ahora que ustedes han entrado en esto, estoy dirigiendo esto a ustedes, no a aquellos que acaban de salir de Egipto, no a aquellos que aún están en la jornada, pero a aquellos que están en la tierra prometida, que han recibido la promesa. Ellos han recibido la promesa. Entonces, es para creyentes, para aquellos que cruzan el Jordán y luego son vivificados
aquellos que atraviesan ese río, esa muerte, muerte a sí mismo, porque Pablo dice que lo que, eh, lo que se siembra no se vivifica si no muere antes. O sea, tiene que morir algo, tiene que cruzar el Jordán. Y esa muerte es muerte a sí mismo, a la persona, a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza. No es remendar esa naturaleza, es una muerte total, porque hay una vida que está surgiendo nueva. Es una nueva criatura, una nueva creación. Dice el profeta en la adopción, parte 1, página 12, el párrafo 67. Dice: ¿cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿O no están contentos de que ahora están aquí en la tierra? ¿De dónde lo está colocando él? Están aquí en la tierra, comiendo el fruto, comiendo las cosas sólidas de Dios, y tienen un claro entendimiento. Su mente espiritual está libre de toda confusión. Ustedes saben exactamente quién es Él. Ustedes saben exactamente qué es Él, qué es Cristo, qué es Él, quién es Él, qué es Él. Ustedes saben exactamente a dónde van. Ustedes saben exactamente todo al respecto. Ustedes saben en quién han creído y están seguros que Él es poderoso para guardar a aquellos que han depositado en Él para aquel día. Oh, ese es a quien Pablo le está hablando ahora. Escuchen atentamente. Gloria al Señor. Ese es el profeta hablando. Ahora, para aquellos que han entrado en esa promesa. Esto es para aquellos que han cruzado de aquel lado, que han entrado en esa tierra, en ese Espíritu Santo de promesa. Ahora, ¿cómo es que entramos en ese llamado? ¿Cómo es que fuimos llamados a esto? ¿Cómo es que nos colocamos allí? Por un reclamo, el reclamo de redención. Tuvo alguien que reclamarnos, llamarnos a ese lugar, reclamarnos para ese lugar. Y cuando eso aconteció, entonces nosotros respondimos al llamado. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios y responden a ese llamado. Eso es lo que ha acontecido. Dios reclamó lo que le pertenece desde antes de que fundó el mundo. Desde antes de la fundación del mundo, usted le pertenecía a Él. Él lo que hizo fue reclamar eso. Él lo reclamó. El profeta lo explica muy bien cuando él dice: usted va a la casa de empeño, usted hizo el pago y usted se retiró, pero no ha reclamado eso todavía. Lo que estaba en empeño, eso es suyo. Eso es suyo. Sencillamente usted lo que hace es reclamarlo, ya no tiene que pagarlo otra vez. Él lo reclamó. Él lo reclamó para su gloria y su honra. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vea qué precioso como lo presenta el profeta, el apóstol Pablo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un mismo espíritu en un cuerpo. Un cuerpo. Y allí fuimos bautizados. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de ese espíritu, a tomar de esa agua de vida. Ese es el reclamo redentivo. Eso fue la manera como Él reclamó, llenando de ese espíritu, extendiendo ese espíritu, y aquella simiente que estaba ordenada para eso oyó el reclamo y respondió a ese reclamo. El reclamo que Dios hizo, dándonos a beber de su espíritu para vida. Dice nuestro hermano Branham aquí en el mensaje, los sellos, en el libro de los sellos, en la brecha entre las 7 edades y los 7 sellos, en la página 90. Bendito sea el nombre de Dios. En la página
90 del libro de los sellos, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, el párrafo 208 al 211, dice el profeta: aquí venía un cordero inmolado. Esta es la escena allí en Apocalipsis 4, en donde el que estaba sentado en el trono clamó para que viniera, para que se presentara uno digno que tomara el libro y abriera los sellos. Dice: aquí venía un cordero inmolado y se presentó. ¿Por qué? Para hacer su reclamo sobre su redención. ¿Para qué él se presentó? Para hacer su reclamo. Amén, dice el profeta. Oh, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero, todavía sangrando. No había nadie, allí estaba toda la celebridad, pero no había ninguno que lo pudiera hacer. Así que aquí venía el cordero. Sus días de intercepción habían cesado, los días de mediación. No había mediación ya, porque había cesado. Allí es cuando este ángel va a estar parado allí. Esperemos hasta que entremos a los sellos. Todavía no habían entrado a los sellos. Están en la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los sellos. Entonces él dijo: allí es cuando ese ángel va a estar parado allí, en los sellos. El tiempo no será más, correcto. Esa media hora de silencio, observen lo que ocurre en esa media hora de silencio, en ese séptimo sello, el domingo próximo, Dios mediante, dice. Él ahora sale, ¿para qué? Para tomar su reclamo. Tomar su reclamo. Oh, qué cosa. Él viene para tomar su reclamo. Ahora, él ha hecho la obra del pariente, bajó y se hizo hombre, murió. Él hizo la obra de pariente redentor, pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Observen lo que sucede, por los cuales fue inmolado, porque vino para ser pariente al hombre, para morir en su lugar, para redimirlo. Pero el anciano tenía razón cuando dijo que era un león. ¿Ven? El anciano lo llamó león porque había sido un cordero, un intercesor, un cordero ensangrentado, pero ahora él está viniendo al frente como un león. Sus días de intersección han cesado. El que esté inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo sea santificado todavía. La cosa queda terminada. Oh hermano, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Oh, gloria al Señor. Qué tremendo. ¿Y entonces qué? ¿Qué sucede después que él reclama? ¿Qué ocurre después que él abre esos sellos y reclama? Porque la apertura de los sellos fue el reclamo que él hizo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué? Sus hijos responden al reclamo de redención. Sus hijos responden a ese llamado. Los que estaban ordenados para vida responden a esa realidad. Él dice, los sellos, página 90, el párrafo 212. Y recuerden, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Oh hermano, vea cuán cierto, cuán real es esto. Esto viene durante la séptima edad de la iglesia. Y usted y yo sabemos que la séptima edad de la iglesia concluyó, terminó. Ahora, fíjense muy bien, dice el profeta. Eso es algo que ustedes tienen que captar. Bien, él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente. Por 2000 años había estado allá como cordero. Ahora él está dando el paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del título de propiedad y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Oh, gloria a Dios. Ya no estamos en esa séptima edad.
no estamos allí. La edad concluyó cuando los sellos fueron abiertos. No puede nadie decir que los sellos están abiertos y que la edad no ha terminado. Eso no cuadra con la Biblia, eso no cuadra con la realidad. Hubo un llamado, hubo un clamor, hubo un subir, y cuando el creyente, cuando la iglesia, el ungido de Dios subió, entonces el reclamo fue hecho y el tiempo terminó. La edad terminó, la intercesión terminó, todo concluyó. Gloria al Señor. No estamos en la séptima edad. Ahora, vamos a tomar nuevamente las escrituras en el libro de los Levíticos. Levíticos capítulo 23. Fíjese esto tan precioso y tremendo que está aquí. Levítico capítulo 23. Vamos a leer el verso 9. Levítico 23, verso 9. Vamos a leer hasta el verso 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Qué precioso, qué precioso. Vea, las fiestas solemnes de Israel culminaban y se hacían en el día de reposo, en el séptimo día. Todas aquellas fiestas que venían se resumían, y entonces en el día de reposo, el séptimo día, allí convocaban al pueblo. Pero esta gavilla era presentada y mecida delante del pueblo el día siguiente del día de reposo. Es decir, al siguiente día del séptimo día. O sea, después del séptimo día, después de culminar el séptimo día, el Señor Jesús resucitó el día siguiente del día de reposo, al amanecer del primer día, del nuevo día. Es como lo leímos allí en Mateo 28. Vamos a leerlo otra vez. En Mateo capítulo 28, del verso 1 hasta el verso 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso es Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 del 1 al 7. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Allí está la resurrección. Después de pasada la séptima edad, el Señor Jesús aparece resucitado, pero aparece a sus discípulos. Él no vino al mundo, él no se le apareció a los pueblos, él se le apareció fue a sus discípulos, y se le apareció resucitado, confirmando la promesa, confirmando las escrituras, la profecía que decían sobre él. En el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 14. Ya ha salido el sol, página 14. En este mensaje el profeta explica claramente lo que es la resurrección y dónde se cumplió esa resurrección. Vea, en la página 14, el verso 88, dice el profeta de Dios: fíjense, fue el primer grano del trigo de Dios
que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano del trigo de Dios, por medio del poder vivificador de Dios, había Dios vivificado su vida, levantándole de entre los muertos, y él vino a ser la primicia de los que dormían. La primicia, él fue esa gavilla. Y fue por eso que tuvieron que mecer esa gavilla, porque fue la primera en llegar a madurez, y fue mecida como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que las demás también se levantarían. Era una señal. Y hoy día, por cuanto él fue el primer hijo de Dios en llegar a plena madurez para estar en Dios, fue arrebatado de la tierra y es mecido ahora sobre todo el pueblo. Oh, qué elección tan gloriosa. Fue el poder vivificador, el primero, aunque él había sido tipificado, y muchas veces, como veremos más adelante, que él fue tipificado, pero esta fue realmente la primicia de los que habían dormido. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía la promesa de la vida. Fue mecido sobre la simiente, no fue mecido sobre el mundo. Fue sobre los que tenían la promesa de la vida. Y esa simiente, esa gavilla, fue el primero que resucitó de entre los que dormían. Y llegó a vida, vida eterna, la sed espiritual. No fue una tumba, no fue un cadáver que se levantó en una tumba en un cementerio. Fue un creyente, fue un hombre que se levantó de entre toda la religiosidad, dentro de todas las ideas y los dogmas eclesiásticos, y llegó a tener vida, poder vivificador. ¿Y qué es esa vida? El mismo Señor Jesús que dijo: yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Oh, bendito Dios. Y fue para aquellos que tienen la promesa de vida, no el mundo ni la iglesia, sino los elegidos de Dios. Sigue diciendo el profeta en la página 14, el párrafo 91 y 92. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando vino un estruendo del cielo como de un viento recio, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvo allí en el día de Pentecostés, esperando que bajara la bendición, y para ser mecido otra vez en los últimos días, como nos damos cuenta según San Lucas 17:30, en el día del Hijo, cuando el Hijo del Hombre será revelado nuevamente. Oh, mecido nuevamente sobre la gente. El Hijo del Hombre, el profeta vindicado por la columna de fuego, ese es el Hijo del Hombre. Y la promesa era que ese Hijo del Hombre sería revelado nuevamente en los últimos días. Lucas 17:30 hizo esa promesa. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado, sea manifestado. Y esa escritura de Lucas 17:30 se cumplió en el ministerio de William Marion Branham. Allí fue revelado el Hijo del Hombre. En él se manifestó y se reveló el Hijo del Hombre, en William Marion Branham. Vean, ya ha salido el sol, página 15, párrafo 94. Así como Cristo fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y demás, aunque tipificado en muchos lugares, él fue la primicia de los que durmieron. En la venida de Cristo, con respecto a la novia, no con respecto al mundo, con respecto a la novia que sale de la iglesia, tendrá que haber una gavilla mecida de nuevo en los últimos días. Oh, qué cosa. La mecida de la gavilla. ¿Y qué fue la gavilla? El primero que llegó a madurez. El primero que probó que en verdad era trigo, que probó que era una gavilla. Dice el profeta: aleluya, estoy seguro que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo, y por primera vez
habrá para la edad de la novia, para una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso, habrá un mensaje en el que la plena madurez de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder y será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas que él obró allá. Por eso es que estos imitadores que aparecen no fracasan miserablemente, porque podrán tener la letra, podrán tener las citas, pero no tienen ese poder vivificador. ¿eh? Esas señales y maravillas solamente fueron probadas en William Marion Branham. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Hablándole a su esposa, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tremenda resurrección fue aquella y qué tremenda resurrección es esta. El ser resucitados de entre los muertos para así ser vivificados en Cristo Jesús por medio del poder vivificador de Dios. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El rapto es cumplido. Y es cumplido en la séptima edad. Y no séptimo desde Adán. Tenía que ser de esa manera. Era un rapto secreto. Era como ladrón en la noche. Y se cumplió en la séptima edad. Pero la resurrección, el poder vivificador, viene pasado el séptimo día. Después del rapto, viene la resurrección. Allí está. Ese cumplimiento está allí. En la séptima edad aparece esa voz de trompeta, aparece esa voz de aclamación, aparece esa voz de arcángel. Y el poder vivificador surge en el nuevo día, pasado el séptimo día, para entrar en eternidad. Fíjese, el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. En la página 30, el párrafo 218 al 220. Vea lo que dice el profeta. Fíjense, 7 días solo tiene que ver con la antigua creación, tiempo mundial. Ahora, ¿cuál es esa antigua creación? La creación adámica. La creación que está sujeta a vanidad, al pecado. Es la antigua creación. Y 7 días solo tiene que ver con la antigua creación, dice el profeta, tiempo mundial. 7 días, ese es el milenio. Vea qué simple, vea cómo lo revela. Ese séptimo día, ese es el milenio, el día de reposo. Como Dios trabajó 6 días, reposó el séptimo. La iglesia trabaja 6 días y reposa el séptimo. Pero ustedes todavía están en el elemento del tiempo. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de lo eterno. ¿Bien? Pero ven ustedes, no hay tal cosa como 8 días. Uno regresa al primer día de nuevo. ¿Ven? El primer día. El día de reposo habla de la antigua ley que tenía que pasar. El guardar un día de reposo, el cual pasó, o he dicho cambió a ser otro. No pasó, solo cambió de la antigua ley de guardar un cierto día de la semana. Ese milenio, el séptimo día, tiene que ver con la antigua creación, con el tiempo natural, con las edades de la iglesia. Allí se encuentra el milenio. Pero el día de reposo pasó de ser terrenal, pasó de ser la edad de iglesia
el día de reposo pasó a ser otro. Cambió de la ley a eternidad. Hay un reposo para el creyente, pero no es el reposo del milenio, porque el reposo del milenio es el reposo de la edad, tiempo. Pero esto que viene ahora, después del cumplimiento, después del rapto, después de la resurrección, después de la venida del Señor, entonces el creyente entra a eternidad. Vea lo que dice el profeta. Capte esto claramente. El futuro hogar del novio celestial y la nueva terrenal. En la página 30, el párrafo 222. Ustedes entran a la vida, y esa es la promesa, la vida, ese es el reclamo. Por medio de esa vida es que Él reclama. Ustedes entran a la vida no guardando un día o una sombra. Pablo dijo allá en Hebreos el capítulo 4, guardáis días y sombras y cosas como esas. Tengo temor de vuestra experiencia. ¿Ven? Nosotros no pasamos a entrar a ciertos días y órdenes. Ustedes han pasado de muerte a vida eterna. No días y tiempos. Ustedes han pasado a la eternidad. Esa es la santa convocación. Gloria al Señor. No salimos de las ordenanzas de la ley para entrar a otras ordenanzas y otras sombras y otros dogmas. No, de ninguna manera. No estamos guardando días y tiempos o edades, sino que hemos pasado de muerte, porque la letra mata, a vida, porque el Espíritu vivifica. Una nueva creación. Es una nueva creación. Ya no es la creación vieja, enmendada, emparchada, remendada. Es una nueva creación, es una nueva vida. Es algo nuevo en usted. Oh, gloria al Señor. Vean, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, en la página 30, el párrafo 223 y 224. 7 días, observen, los cuales pasan, o he dicho, cambiarán a ser otro. 7 días cambian a ser otro. 8 días trata con una nueva creación. ¿Ven? No una vieja creación. 8 días es una nueva creación. Porque fue en el 8º día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Allí está su otra convocación, la santidad. No considerando los días de reposo en lo absoluto, o la fiesta de los tabernáculos, fiesta de esto y la fiesta de Pentecostés. Jesús resucitó de los muertos para nuestra justificación en el 8º día, después de los 7 días de reposo, o 7 días, 7 edades de la iglesia. ¿Veis? Jesús resucitó después de las 7 edades de la iglesia. Jesús resucitó de los muertos el 8º día, el cual es una santa convocación. ¿Ven? El cual es el primer día. Es eternidad. Es eternidad. Eso es lo que es. ¿Ven? Nuestra santa convocación no es en edades ni en tiempos. No es para guardar ritos y ordenanzas sobre la carne, sobre la conducta, el orden o la doctrina. No es bajo obras de ley. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó para nuestra justificación en el 8º día. En la página 31, el párrafo 225, 226, dice el profeta, ¿ven? Ustedes ya han pasado a través del tiempo y cayeron en la eternidad de nuevo, no guardando días y guardando días de reposo y lunas nuevas y cosas como esas, mas habéis pasado, cambiando de forma, no aniquilado, gloria, mas pasado de muerte a vida eterna.
Oh, lo que la Biblia nos enseña, ¿ven? Pasado de uno a otro, muy bien, pasado. El antiguo día de reposo pasó. Jesús resucitó en el octavo día. Ese era un día solemne, santo. Y no era un día porque el día en tiempo ya había terminado. Pasó a la eternidad, ¿ven? Volvió directamente al primer día de nuevo. ¿Ven? Gloria al Señor. Decíamos entonces que la séptima edad pasó, la cual era el antiguo día de reposo, el antiguo milenio, pasó a ser un nuevo día y es el reposo eterno. Los hijos de Dios pasaron a través de tiempo y cayeron en eternidad por el bautismo del Espíritu Santo, el reclamo. Por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos sellados para este día, cuando esa promesa de reclamo se manifestaría a nosotros. ¿Sí? No en la edad de la iglesia, sino subiendo a eternidad. Subiendo a eternidad. Vea, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal en la página 31, el párrafo 230 y 231. Dice el profeta, fíjense, el octavo día Jesús resucitó para nuestra justificación. El Rey eterno, con el reino eterno, para entrar en él siendo bautizados a vida eterna. No 7 días, no tenían nada que ver con ninguno de los días. Está hablando de otro eterno que viene, hablando de un tiempo eterno, el mundo del cual estoy hablando. Y fíjense, después de 50 días o 7 días de reposo de allí, de nuevo venía otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, en el séptimo día, o el octavo día más bien. Octavo día, cayó en el octavo día. Fue 7 días de reposo después, exactamente, después de su resurrección, ¿ven? Así que sería 7 veces eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer día de la semana. Exactamente. ¿Ven? Gloria al Señor. Allí en el aposento alto, mientras ellos testificaban de la venida del Señor, de la resurrección, del rapto, como un evento cumplido, como cosas cumplidas en la palabra, ¿ve? Cuando ellos estaban allí ya convencidos, seguros de lo que había ocurrido, el poder vivificador se manifestó y los metió en la promesa. Los metió allí en ese día eterno. Allí en el futuro hogar, en la página 32, párrafo 232, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, dice el profeta, allí está su santa convocación. No tiene nada que ver con las cosas literales. Vea, está más allá de eso. Está en el reino de Dios con vida eterna, con los predestinados que en verdad nunca comenzaron, nunca empezó en ningún día. Ustedes no fueron salvados en ningún día. Ustedes siempre estuvieron salvados. Amén. Jesús solo vino a redimir eso, pero ustedes estaban salvados desde el principio porque ustedes tienen vida eterna para comenzar. Oh, qué promesa. Qué hermosa realidad nos muestra el profeta aquí. Él no vino a salvarle a usted. Él no vino a salvarme a mí. Él no vino a salvar al creyente. No. Él no vino a hacer eso. Él vino fue a reclamarlo porque usted ya estaba salvo desde antes de la fundación del mundo. Correcto, esa es una realidad. Él vino fue a reclamarlo a usted.
No importa cuántos personificadores aparezcan tratando de invocar otra edad. El tiempo se consumó en el séptimo día. Y allí, después que eso fue consumado, entonces entró un reclamo, una brecha entre las edades y los sellos, en donde él reclamó y los trajo a este nuevo día, a este día eterno, a esta realidad en la que él cumplió la promesa: yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Dice el profeta en la página 32 del mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. En el página 32, párrafos 235 y 236, dice él: ven, 8 no puede ser contado con la semana, ven, no puede ser contado 8 días en una semana. Uno no puede hacerlo, ven, porque solo hay 7 días en una semana. 8 no pueden ser contados, 8 mensajeros no importa cómo usted lo ponga, no importa cómo intenten los personificadores poner un octavo mensajero, otro mensajero, un profeta menor o mayor, lo que sea, no cabe. No hay 8 días en la semana. No importa cómo usted quiera calcularla, no hay 8 días en la semana. Uno no puede hacerlo, ¿ven? Porque solo hay 7 días en una semana. Cuéntalos de cualquier forma que quiera, dice el profeta. El domingo es el primer día de la semana, ¿ven? Uno cuenta 7, luego uno tiene que volver a entrar y comenzar de nuevo. Cuenta 7, regresa y lo hace de nuevo, ¿ven? Y hemos vivido a través de todos estos tipos que hay aquí adentro, pero cuando uno llega al octavo, uno sigue adelante a la eternidad. Uno no viene por medio de leyes y rituales y órdenes. Uno viene por medio de la predestinación. Amén. Allí está una santa convocación genuina. ¿Ven? Y estamos terminando la séptima edad de la iglesia. La edad pentecostal. ¿Lo ven? Estamos entrando en esa santa convocación. Estamos entrando a esa verdadera y genuina eternidad, a donde la iglesia es llamada no a alguna estación, a alguna denominación, sino a la eternidad con su Rey eterno. ¿Ven? No lo tenemos en lo absoluto. No hay tales cosas como días y cosas y tiempo. Uno ha pasado a la eternidad de donde uno viene. Uno estaba allí para comenzar. ¿Ven? Gloria al Señor. El octavo día es por predestinación. Es una santa convocación. Es un reclamo. Si alguien no estaba allí en el principio, no hay forma de que entre allí. No hay forma de que acceda. Porque esto no vino en un día, esto no vino por ritos, esto no vino por iglesia, esto vino por predestinación. Es un reclamo de redención. En el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 20, el párrafo 21, perdón, página 20 y 21. Es esa historia que cuenta el profeta del aguilucho. Es esa historia donde dice que un campesino tomó unos huevos de un águila y las trajo y las puso en el corral de una gallina, y una gallina la empolló, y el aguilucho nació creyendo que era un pollo, y su naturaleza era un águila. Él no se convirtió en águila. Él creía que era un pollo, pero él era un águila. Para comenzar, desde antes de él llegar a este mundo, ya él era un águila. Ya él era un águila. La voz de su mamá águila lo que hizo fue despertar la naturaleza del águila en él. Pero él ya era un águila. Para comenzar, ya era un águila.
Nosotros estamos entrando a esa realidad, a reconocer lo que somos antes de la fundación del mundo. Usted no se va a convertir en un hijo de Dios, usted ya es un hijo de Dios. La voz de este reclamo lo que hace es despertar a la naturaleza de Dios que está en usted. Si no es así, no hay caso, no hay manera de que usted vuelva a los cielos como el aguilucho. Un pollo no iba a convertirse en águila y volar a donde voló el aguilucho. El aguilucho voló a esas alturas porque él era un águila para comenzar. Entonces vea cómo lo relata el profeta al final. La madre águila, ahora, vea, él no dice el padre, él dice la madre. Porque es la esposa la que reclama. Es la esposa la que dio a luz. Y la voz que él oye es la voz de la madre, no del padre, sino de la madre, de la esposa del cordero. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la simiente y cómo ella reconoce quién es su padre, quién es su madre. Todas esas cosas dice el profeta. Pero vea, el llamado es de la madre. La madre águila sabía que había puesto cierto número de huevos y faltaba uno. Entonces ya ha salido el sol. Página 20, el párrafo 136. Ella sabía que ese aguilucho se encontraba en algún lugar y entonces comenzó a buscarlo. Oh, gloria a Dios. Yo no lo busqué a él fue que me buscó a mí. Y ella voló sobre los cerros y por los valles y por donde era posible que él pudiera estar. Para este tiempo ya debiera haber nacido. Para este tiempo ya ese hijo debiera haber nacido. Así que la madre fue con su voz a reclamarlo. Ya era tiempo para que hubiera salido de la cáscara denominacional. Ya era tiempo para que hubiera salido de la cáscara, dijo. Quizás entró un cuervo y se robó mi huevo. Quizás un buitre, yo no sé. Algo se llevó mi huevo. Pero yo sé, tengo ese huevo en mi mente. Yo tengo un hijo en algún lugar y tengo que hallarlo. Sigue diciendo el profeta. Dice, así también Dios, Él es el gran águila. En sus pensamientos Él sabía que tendría una iglesia. Él sabía que tendría un pueblo. No importa quién los ha mimado. No importa debajo de qué cosa hayan sido empollados. Él los está buscando. Él está buscando a los suyos. Y un día, según el relato, esta madre águila voló sobre el gallinero. Ella estuvo buscando por todas partes y allí lo halló. Oh, por esa resurrección, para reconocer que después de todo, él en verdad no era un pollo. ¿Ve lo que hace la resurrección? Él era un águila. Y siempre se le había enseñado a mirar hacia abajo en busca de un insecto o algo en el gallinero, pero él oyó un chillido que le dijo, mira hacia acá. Y él miró hacia arriba, ve a lo espiritual, no a lo natural, a lo espiritual. Y allí había una criatura con alas que abarcaban más de 4 metros, más poderosa que todos los pollos en todo el gallinero, y lo reclamó a él como su hijo. Aleluya. Lo reclamó como su hijo. Él dijo, mamá, ¿cómo puedo llegar a ti? Le dijo, salta y comienza a batir tus alas, pues eres un águila. ¿Ven? Ella sabía que tenía un hijo en alguna parte. No importaba en dónde se había criado. Ella tiene un hijo en algún lugar. Y Dios sabe, aleluya, Él tiene una iglesia predestinada, preordenada. Él sabe que tiene hijos e hijas y una novia. Oh, gloria a Dios. Tiene hijos e hijas y una novia, esperando en alguna parte, cuando el Espíritu Santo comience a volar sobre ella, siendo esa gavilla mecida. Oh, hermano, Él es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. No una historia mítica, sino una realidad. No importaba cuántos intentaban decirle águila, él ni sabía lo que era un águila. Sin embargo, él era un águila. Él no lo pudo entender hasta poder ver algo que lo reflejara a él, o más bien algo de lo cual él era el reflejo. Oh, gloria a Dios, hermanos. No importa cuántos dijeran, eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, hasta que ellos no vieron aquel de lo cual ellos son reflejo, entonces allí ellos comprendieron lo que verdaderamente son. Dice el profeta, y cuando nosotros vemos no una denominación, no algún alto grado de educación de PhD o un LLD, no un buen vecino, sino más bien un hijo de Dios, moldeado a la imagen de Dios, con el poder dinámico de Dios para responder al requisito de este día presente, de que Él en verdad es el mismo ayer y hoy por los siglos. No habrá ninguna gallina que le detendrá. Él busca a su mamá. Desde el comienzo, Él es un águila. Él reconoce esta verdadera águila, reconoce el llamado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. Es de águila a águila. Oh, gloria al Señor. La palabra desde antes de la fundación del mundo. De palabra a palabra. De la palabra manifestada a la palabra manifestada. Del águila esposa al águila hijo. La palabra predestinada a la palabra escrita para la hora. Uno entonces es consciente de su posición. Él va tras eso. Esto entonces, este cuerpo terrestre es vivificado y traído por el Espíritu vivificador de Dios a obediencia a la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Ese llamado, hermano, nos vacía del mundo. Ese reclamo nos saca todo lo que es del mundo y nos presenta delante de Dios, delante del Eterno. Oh, gloria al Señor. Ya para terminar, mis queridos hermanos, en este mensaje, hombre llamado por Dios. En la página 15, el párrafo 99 al 101. Dice el profeta de Dios. Dios está llamando hombres y mujeres hoy en día al frente de batalla. Él no los está llamando a Gilgal. Tampoco los está llamando a Jericó o a Betel. Ellas perecerán. Pero Él los está llamando a cruzar el Jordán para que Él pueda hacerlos entrar en la escuela de su propio poder y formarlos y moldearlos. Miren lo que Él está haciendo aquí mismo ahora, enviando el Espíritu de su Hijo. Él está haciendo señales y maravillas y milagros, lo cual el mundo no ha visto en los últimos 2000 años. El mundo científico ha captado la fotografía de ello. La columna de fuego, el ángel del Señor, está colgada en Washington, D.C. esta noche en la sala de arte religiosa. El único ser sobrenatural que se haya probado científicamente alguna vez que fue fotografiado. Él muestra sus mismas señales y maravillas. ¿Qué es? Es cruzar el Jordán. Encuéntrese a solas con Dios. Tiéndanse en su propio horno de refinación. Súbanse a la gran rueda del maestro alfarero y dejen que Él los moldee. Esta noche, mientras estamos en oración, mientras estamos llegando a ese lugar, tiéndanse ustedes mismos sobre su rueda y digan: Señor, heme aquí, moldéame y fórmame a tu propio modo, y Dios lo va a hacer. Oh, gloria al Señor.
Eso es lo que deseamos, amados hermanos. Poder tendernos en la rueda giratoria del alfarero y que Él con sus propias manos nos moldee a lo que Él desea que seamos. Eso es entrar a esa promesa, dejando atrás lo que queda atrás, muriendo al Jordán, muriendo a esas cosas pasadas, entrando a la promesa eterna, entrando al nuevo día, a la resurrección, al poder vivificador, entrando a la promesa del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tu promesa es genuina y es verdadera y está presente entre nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites, oh Padre eterno, y cómo nos guías y nos llevas delante de tu presencia a entrar, Padre, a esas manos del alfarero con la cual tú nos estás moldeando, Señor. Permite que en nosotros muera toda idea contraria a ti, toda naturaleza, Señor, pecaminosa, oh Padre eterno, quede anulada en esta hora. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu descienda y encuentre una tierra libre, quemada por el fuego santo del Espíritu, Señor. Oh Padre eterno, déjanos entrar a esa promesa, a esa tierra de promesa, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Mira la petición de cada hermano. Mira cada necesidad, Señor. Mira, Padre eterno, la aflicción de cada uno. Tu gracia sea con ellos, Señor. Tu gracia sea en el corazón de cada hijo tuyo que clama y pide por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesucristo nos abandonamos a ti para gloria tuya. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Nos veremos pues y nos estaremos comunicando en otra oportunidad por esta vía, si el Señor lo permite. Dios les bendiga.